Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 5, el cual está conformado por Noé Sánchez, Iván Lezama, Luis Rivas, Cristian González y yo su servidora, Ana Ortiz. Dentro de esta unidad número 2, llamada Preparaciones y Presentación de Pasteles, nos toca abordar el quinto tema, el cual es las normas de seguridad e higiene empleadas en la pastelería. Nuestro objetivo es comprender, identificar y analizar las normas de higiene y seguridad que se deben de llevar a cabo dentro de este video. Abordaremos los siguientes temas: normas de seguridad e higiene, manipulación de alimentos, tipos de contaminación, enfermedades causadas por los alimentos, higiene personal, higiene corporal, la vestimenta del pastelero, apariencia personal, lavado de manos, hábitos de higiene y la salud. Para finalizar también, nuestro compañero Cristian González dará una conclusión sobre todo el tema. En la industria alimentaria, la higiene es una de las armas fundamentales para asegurar la calidad de los alimentos. Así como el consumidor tiene derecho a acceder a alimentos seguros que no sean vehículos de enfermedad o intoxicación alimentaria. La industria, consciente de su papel, puede incorporar aquellos aspectos de la producción que permitan conseguir una mejora de las condiciones higiénicas de forma tan sencilla como adoptando un manual de buenas prácticas higiénicas y de manipulación. El público es vital, por lo que se ve no solo tan necesario, sino también los manipuladores de alimentos deben estar capacitados. Lo último y preciso en los alimentos e higiene alimentaria. En esa capacitación, los alimentos que llegan a los consumidores siguen siendo seguros, por lo tanto se evita la intoxicación alimentaria y la infección alimenticia. Es un conjunto de medidas que garantizan que los alimentos sean seguros para comer y mantener sus propiedades nutricionales, y así puede garantizar y evitar enfermedades de origen alimentario. Es esencial la importancia de comprender y valorar en cuanto a higiene a lo largo de la cadena, que enfatice las etapas o procesos necesarios para manipular comida. Por lo tanto, siguiendo todas las frases de la cadena alimentaria, se puede afirmar que son manipuladores de alimentos todas aquellas personas que por su actividad laboral tienen un contacto con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y también servicio. La contaminación de los alimentos se produce cuando estos entran en contacto con determinados elementos o sustancias que los hacen peligrosos para el consumo. Según su naturaleza, los agentes contaminantes se clasifican por agentes físicos, químicos y biológicos. De origen endógeno, es decir, cuando el microorganismo está ya presente en el alimento antes de su obtención y que provoca la zooniosis. De origen oxígeno, llega a los alimentos durante su obtención, transporte, transformación, elaboración, conservación, distribución, comercialización o tratamiento culinario. Las principales fuentes de contaminación exógena pueden ser el medio ambiente, por ejemplo el agua, que puede ser agua contaminada o no potable, el polvo, el aire, entre otros más. Plagas, seres vivos, como insectos, roedores, aves o parásitos. Utensilios y locales. Si no tienen la higiene adecuada, serán un foco de infección. Unos ejemplos sería el cuchillo mal lavado y también lo que es la cocina misma si no tiene una buena higiene. Las basuras. Si hay basura cerca de los alimentos, podrán contaminarlos. Por ejemplo, un basurero cerca. Manipulador de alimentos. El manipulador de alimentos somos nosotros, que si no tenemos una buena higiene podemos contaminar lo que es los alimentos. Y también tenemos la contaminación cruzada, que puede producirse si mezclamos alimentos crudos que contienen bacterias patógenas con otros alimentos elaborados y listos para su consumo. Los alimentos. Microorganismos conocidos como gérmenes o microbios son seres microscópicos. Sus características principales es que no tienen una forma definida y llegan a medir de 2 a 10 milésimas de milímetro y solamente son perceptibles por un microscopio. Se clasifican en bacterias, virus y hongos. Entre hongos, entre paréntesis, son mohos y levaduras.
Existen diferentes bacterias llamadas banales que originan alteraciones físicas en los alimentos, ya sea pudriéndolas o cambiándoles sus características organolépticas como su olor, color, textura, sabor. Sin embargo, existen bacterias beneficiosas, las cuales sin ellas serían imposible realizar procesos tecnológicos alimentarios. Ejemplo, existen bacterias lácticas donde nos ayudan en la elaboración de yogur y queso. Las bacterias acéticas, donde nos ayudan en la elaboración de vinagre, vino y pan. Sin embargo, la mayoría de las bacterias son perjudiciales para la salud de los seres humanos. Factores causantes en el crecimiento de las bacterias. El número 1 es la temperatura. Cuando una bacteria está expuesta a una temperatura de 37 a 65 grados, su nivel de reproducción es muy rápida. Además, cuando hay una temperatura de 0 grados a 5 grados, su nivel de reproducción es muy lento. Ahora, cuando hay una temperatura de 5 a 65 grados, empieza un crecimiento de bacterias. Cuando hay temperaturas inferiores a 0 grados, las bacterias dejan de reproducirse, pero ojo, no mueren. Y los tratamientos que destruyen a las bacterias son cuando sometemos los productos cárnicos, por ejemplo, a temperaturas de 70 grados para destruir por completo las bacterias. Factor de humedad. Como todos los seres humanos necesitamos agua para poder sobrevivir, las bacterias no es la excepción. Algunos de los alimentos utilizan un proceso llamado deshidratación, que es un método de conservación utilizado en los alimentos, donde se le extrae el agua para que los microorganismos dejen de crecer. El factor de tiempo es cuando una bacteria en óptimas condiciones, ya sea en la temperatura y la humedad, puede duplicar su tamaño en un lapso de 10 a 15 minutos y en 12 horas pueden llegar a ser más de 15 millones de ellas. El factor de acidez. Por muchos años hemos utilizado los ácidos como un método de conservación. Hasta a veces algunos ácidos ayudan a la destrucción de las bacterias. El nivel de pH donde se producen las bacterias es de 6.5 a 7.5, pero cuando nosotros agregamos un ácido con un nivel de pH de 2 a 3, estas desaparecen. Factor de presencia y ausencia del oxígeno. Algunas bacterias son llamadas aerobias. Estas son las que requieren de aire para su reproducción. Algunas son llamadas anaerobias, donde no necesitan de aire para reproducirse. Y hay unas que se llaman anaerobias facultativas, donde se adaptan a las dos condiciones, si tienen o no tienen aire. Factor de composición del alimento. Algunos alimentos contienen proteínas, hidratos de carbono y grasas. Algunas de estas bacterias son las que se alojan en estos y se alimentan de estos nutrientes, lo que puede causar que vayan desarrollándose en el alimento. Tipos de enfermedades de transmisión alimentaria. Bueno, los alimentos llegan a transmitir múltiples enfermedades a nuestro cuerpo humano. Existen contaminaciones físicas, donde hay presencia de cristales o plásticos. Químicas es cuando hay restos de detergentes o desinfectantes. Y biológicas es cuando hay microorganismos patógenos dañinos para nuestra salud, aunque existen venenos naturales como las setas venenosas. Los efectos que ocasionan son infecciones. Cuando nosotros nos alimentamos de un alimento que contiene alguna de estas enfermedades, pues agrava nuestra salud. Las intoxicaciones contienen toxinas por la descomposición propia del alimento. O sea, hay microorganismos que contienen alojan los alimentos, y algunos microorganismos también pueden producir toxinas dañinas para nuestra salud. Existen toxificaciones alimentarias, donde además de que los gérmenes patógenos se reproducen, producen toxinas.
Ahora, determinación de infección o intoxicación que hay que tener en cuenta son 3 pasos. 1. El tipo de agente que lo genera. 2. Dosis ingerida del germen que contiene el alimento o sustancia tóxica o toxina que produce. Y 3. Características particulares del individuo afectado. Ahora, principales enfermedades de transmisión alimentaria. En estos cuadros voy a mostrar el origen, causa y la sintomología. ¿Cómo prevenir la contaminación de los alimentos? Número 1, la limpieza es fundamental. El equipo que vamos a utilizar para la elaboración de nuestros platillos debe estar en óptimas condiciones, y para un mejor conocimiento de esto podemos ver el distintivo H proporcionado por la Secretaría de Turismo, donde ahí vamos a ver paso por paso cómo ir manejando, manipular los utensilios, alimentos para la elaboración de estos. Y también en la norma 251 también está ahí el manejo correcto de los alimentos. El separar los alimentos buenos, separar los alimentos de los alimentos buenos y de los alimentos malos, influye bastante, porque hay unos alimentos malos que llegan a contaminar los alimentos buenos, causando pérdidas de productos. 3. Cocinar. Algunos alimentos requieren mayor temperatura de 70 grados. Algunos alimentos llegan hasta 100 grados de temperatura para la destrucción completa de los microorganismos. Y 4. Enfriar y conservar. Un ejemplo claro es cuando nosotros hervimos un caldo a una temperatura de 100 grados. Hay que conservarlo en el frigorífico, pero primero, después de hervir el caldo, dejarlo enfriar a una temperatura ambiente por 2 horas y luego conservarlo en el frigorífico a 4 grados. La falta de higiene personal puede llegar a ser una de las causas por las cuales ocurre contaminación de alimentos, ya que el ser humano lleva consigo muchos microorganismos, los cuales se multiplican si estamos enfermos. Podemos no presentar síntomas, pero aún así portar el virus. Es por eso muy importante que el manipulador siempre cese y mantenga su higiene personal para evitar esto. Para mantener nuestra higiene corporal requerimos hacer una serie de pasos antes de salir de casa. Primero que nada, ducharnos diariamente. Lavarnos los dientes, así como dice la canción, chiqui, chiqui, chi. De igual manera requerimos usar ropa limpia después de bañarnos. Llevar las uñas cortas y limpias, no cortarlas con los dientes, es antihigiénico y nos podemos lastimar. Siempre con un corta uñas, limpiarlas, cortarlas. Y ahora sí nos podemos encaminar a nuestro trabajo. No ir en el uniforme ni zapatos de cocina, siempre ir en otro cambio de ropa. Requerimos peinarnos, recogernos el cabello. En este caso me haré un chongo. Quitarnos todas las joyas, aretes, collares, pulseras, argollas. Ya que nos quitamos todo eso, procedemos a ponernos la red en nuestro cabello. Y el gorro también. Y así el resto del uniforme. Ya que nos pusimos el pico, nos ponemos la filipina. Nos ponemos igual el pantalón de cocina, nos quitamos los zapatos que traíamos y nos ponemos los de cocina. Y nos lavamos las manos. ¿Por qué es tan importante hacer este proceso de cambio de nuestra vestimenta? En el transcurso que vamos de nuestro hogar a su trabajo, nos encontramos en la calle y en ella se encuentran muchos microorganismos, los cuales podemos transportar por nuestro uniforme o nuestros... Ahora continuaremos con lo que es la apariencia del pastelero. La apariencia del pastelero en este caso va a ser el uniforme. Cómo debe lucir el uniforme y cómo se debe portar. Las partes que lo componen y cómo debe lucir. Comenzaremos con que el uniforme
siempre debe lucir blanco, limpio, pulcro. Este se tiene que lavar todos los días para así mantener una limpieza constante y que no haya contaminación ni cruzada ni de ningún tipo. El uniforme normalmente es utilizado de color blanco porque el blanco demuestra pureza, demuestra limpieza, demuestra la habilidad que tiene una persona para mantenerse limpio en la cocina, que es algo complicado, y si esa persona lo logra hacer es porque tiene habilidad y es conocedor de la materia. El uniforme tiene que ser cómodo, tiene que ser fresco, tiene que ser de la talla del panadero. Un panadero no puede usar un uniforme muy grande porque esto le va a impedir trabajar, y tampoco puede usar uno muy pequeño por la misma razón, así que tiene que ser su talla ideal para que pueda trabajar. Ahorita les explicaré qué compone cada parte del uniforme de un pastelero. La primera parte es el gorro. El gorro sirve para evitar que los cabellos caigan dentro de la comida. Esto es muy importante porque si en algún momento, en algún preparativo, en algún pastel, algún comensal ve un cabello, este se va a quejar y va a decir que somos unos descuidados. También ayuda a evitar que el sudor caiga por nuestra frente o sobre lo que estamos preparando. Abajo del gorro normalmente se incluye una red. Esta red sirve para lo mismo, es una doble capa de protección. Después está el pico. El pico nos ayuda a evitar que al momento de salir de la cocina y lleguemos a un lugar donde haya más fresco o hay una diferencia de temperatura, no tengamos un choque térmico. Esto evitando que nuestra garganta se lastime o llegando a tener alguna enfermedad. Igual ayuda a que el sudor no recorra por nuestra espalda o por debajo de nuestro cuerpo, del cuello hacia abajo. Después del pico continúa la filipina. La filipina, como antes mencioné, tiene que ser del tamaño ideal del pastelero. Tiene que ser de su talla, tiene que ser amplio, pero no tan grande, tiene que ser adecuado. Tiene que ser blanca, de preferencia de mangas cortas o hasta los codos, para que al momento de amasar, de decorar y de preparar no se manche y tampoco sea un impedimento al momento de realizar lo que tenga que preparar. Este es de doble vista. Aparte de este se puede quitar y se pone otro para así mantenernos limpios en todo momento. Después sigue el pantalón. El pantalón de preferencia que sea de algodón para que transpire y nos permita movernos con facilidad, evitando que nos sintamos pesados al momento de cocinar. En este caso el color vendría siendo el tipo mascota. ¿Por qué? Porque este pantalón evita que las manchas se vean. Si fuese totalmente negro, al momento de utilizar harina, de utilizar aderezos, cremas y otros tipos de preparaciones que utilizamos al momento de hacer un pastel, se mancharía y se notaría. Si fuese blanco, ocurriría lo mismo. Este color es ideal porque combina ambas partes, ayudando a que se vea limpio. De ahí siguen los zapatos. Los zapatos tienen que ser totalmente cubiertos, con suela antiderrapante y cómodos, para que podamos estar durante mucho tiempo, muchas horas en la cocina. Estos nos ayudan y evitan a que si algo caliente caiga sobre nuestros pies, se quemen. De ahí viene el mandil. En este caso es de doble vista. Este tiene que ser largo, grande, se amarra por la cintura y nos sirve para que así evitemos que, aparte de mancharnos, es otra protección para las quemaduras. En dado caso de que si algo se quema cerca de nuestro cuerpo, esto nos ayuda a protegernos tanto de frente como de los lados. Aparte, esto hace que el pastelero se vea presentable y nos da seguridad. De ahí siguen un trapo. Ese trapo nos ayuda a limpiar todo lo que tengamos enfrente. Este se debe cambiar diario si existe la posibilidad. Esto también nos va a ayudar, además de limpiar, nos va a ayudar a secar, a agarrar cosas calientes. De ahí tenemos los limpiones. Estos no son para limpiar,
Estos son específicamente para tomar cosas calientes y apoyarnos al momento de sostener algo. Esto es la apariencia que debe tener un panadero. Parte importante de la apariencia de un panadero es la apariencia personal. La apariencia personal, en este caso nos vamos a referir a que el panadero siempre tiene que estar limpio, tiene que estar bien portado y tiene que estar impecable. Bueno, ahora les vamos a hablar de lo que es la apariencia personal. La apariencia personal es el cuidado que le damos a nuestro cuerpo y el cuidado que le damos a cómo nos vemos ante las demás personas y ante nosotros mismos. La apariencia personal nos ayuda mucho al momento de cocinar y ser pasteleros porque demuestra que somos personas que cuidamos cómo nos vemos, que cuidamos lo que hacemos y tenemos dedicación. Parte importante de la apariencia personal es las uñas. Las uñas siempre deben estar cortas. ¿Por qué? Así evitamos que la suciedad se acumule abajo de ellas. Evitamos que haya contaminación cruzada. Estas deben estar cortas, pero no lo suficiente, no tan cortas como para topar con la unión de la piel. Después está el cabello. El cabello lo debemos cortar preferentemente cada 15 días para mantener una buena apariencia. El cabello debe lavarse constantemente para evitar que los olores, la suciedad, la humedad y distintas sustancias se peguen a él. El aliento. El aliento es parte importante, es una de las cartas de presentación que tenemos. Al momento de hablar con una persona, si la persona siente un aliento no muy agradable, es de empezar a dudar de si eres lo suficientemente limpio. Esto se debe mantener constantemente limpio cada determinado tiempo, debes cepillarte si es necesario, y si solo con cepillar no basta, tienes que ir con un dentista o con un especialista. Después está la higiene corporal. En general, uno debe bañarse constantemente diario antes de trabajar, después de trabajar. Esto para así evitar cualquier tipo de contaminación y la proliferación de bacterias. Después, los zapatos. Los zapatos son muy importantes de mantenerlos limpios. ¿Por qué? Porque si mantenemos limpios los zapatos, las personas algo que siempre dicen es que se fijan primeramente en los zapatos. Como están los zapatos de una persona, es como es esa persona. Debido a que los zapatos es un punto en el que como tal una persona no se fija y no trabaja mucho y las demás personas lo observan. Y al ver zapatos limpios, al ver zapatos en un estado correcto, imaginas, piensas, crees que esa persona es limpia. La ropa, algo muy importante es que siempre esté limpio, pues como te ves es como te tratan, y si te ves de una manera limpia, si te ves de una manera correcta, pulcra, la gente sabrá que eres una persona dedicada y que sabe lo que está haciendo al momento de cocinar. La apariencia de un panadero, cosas que debemos evitar es portar joyas, joyería, portar collares, aretes, piercing, cualquier tipo de esos accesorios en la cocina, debido a que estos pueden absorber, mantener y propagar muchos microbios. Algo importante en la cocina es el lavado de manos. En todo momento se deben lavar las manos. Antes de agarrar un alimento crudo, antes de agarrar un alimento cocido, después de agarrar un alimento crudo, al momento de ir al baño y hacer las necesidades. El lavado de mano es ultra necesario y en todo momento se debe hacer al momento de tratar con comida. El uniforme, como ya comenté, siempre debe estar limpio, impecable, principalmente el mandil y la filipina. El cabello, el aseo personal es muy importante. Este debe mantenerse con regla y se debe seguir constantemente. Nos debemos bañar constantemente con lo que es el jabón, agua caliente. Lavar el cabello cada vez que sea necesario porque este absorbe olores, absorbe humedad, absorbe todos los microorganismos que están en el ambiente. También debemos rasurarnos todos los días para así evitar que algún cabello de la barba o algún pelito caiga dentro de los alimentos. Un pastelero siempre debe estar íntegramente limpio. De preferencia debe usar desodorantes para evitar malos olores. El lavado dental es muy importante, evitando que la boca, el aliento sea algo desagradable.
podemos darnos cuenta que esto es algo muy importante, la limpieza y la pulcriedad al momento de ser una persona que trabaja en la cocina. Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Rivas López y a mí me tocó hablar sobre lavado de manos, hábitos de higiene y sobre la salud. Antes que nada, el método, el proceso de lavado de manos es importante en el hábito de trabajo, ya que las manos son el primer agente de contaminación dentro del área de trabajo. Ya que nosotros somos manipuladores de comida, al momento de tocar carnes crudas, vegetales no lavados o herramientas sucias y no utilizamos el método correcto de lavado de manos o de desinfección, podemos contaminar los alimentos que nosotros manipulemos. Es importante utilizar el lavado de manos antes de iniciar cada sesión de trabajo, del momento después de tocar carnes crudas o herramientas contaminadas. Por ejemplo, si un utensilio se cae al piso, una cuchara, un tenedor o un cuchillo cae al piso y solo lo levantas, estás contaminando la herramienta y tu mano porque lo estás agarrando. Y si no lavas tu mano, al momento que toques el alimento que estás manipulando, estás contaminando ese alimento con microorganismos y bacterias que pueden dañarlos. Existen varios hábitos de higiene que se puede utilizar dentro del área de trabajo. Uno de los malos que se puede encontrar son los más conocidos dentro del área, que son toser y no taparse la boca, estornudar, cuando están sudando, limpiarlo con un uniforme, fumar, uñas largas, pelo largo, no traer una red. Esos son hábitos de higiene que puede dañar. Y bueno, a continuación haré el procedimiento del lavado de manos, que se necesita unas 3-4 gotas de cloro con suficiente agua para cubrir completamente, una solución jabonosa con un poquito de agua si quieres para que vuelva más esponjosa, para que puedas cubrir completamente tu mano, servilletas para secarse después y un cepillo, pero en este caso estoy agarrando un algodón para lavarse la mano con cloros. Entonces iniciaremos prendiendo el agua. Se inicia mojando las manos completamente, desde los dedos hasta los codos, y usando la solución jabonosa se usa completamente hasta que quede esponjosa tu mano. Con las puntas de los dedos, con las palmas, se agarra completamente la mano, dentro de los dedos, las uñas, dentro de las uñas, y con movimientos circulares vas cubriendo hasta la punta del codo. Una vez que hayas terminado, mojas tu mano. Y con el cepillo o en el algodón, que ya debe estar remojado en el cloro, lo agarras y lo vas poniendo en tu mano. Igual con movimientos circulares que se pone desde la base de la mano hasta el puño. No olvidarse dentro de los dedos, las uñas, que es muy importante. Una vez que hayas terminado, mojas toda tu mano. Un aspecto importante que deben tomar en cuenta, que como ya tienes lavado tus manos,
no debes de cerrar la llave con tu mano, sino con una servilleta que tienes extra, la agarras y cierras la llave completamente. Y no la puedes utilizar ya que tiene tocada la llave, significa que está contaminada, entonces la pones a la basura y empiezas a secar tu mano. Si tienes servilletas resistentes o que pueden absorber mucha agua, con una o dos te puedes utilizar. Bueno, eso sería todo, sería el lavado de manos completamente. Bueno, a continuación hablaremos sobre los hábitos de higiene. Como el nombre indica, son hábitos que debemos de seguir o cuidar para no romper las reglas de higiene dentro del área de cocina. Algunos de los hábitos que debemos de evitar mientras estamos trabajando son fumar, masticar chicle, escupir cerca de los alimentos o sobre los utensilios, toser o estornudar cerca de los alimentos, comer la comida con los dedos o con una cuchara sin lavarlos después. ¿Por qué debemos evitar esto? Porque en la boca se pueden encontrar microorganismos o bacteria que podemos contaminar con la comida. Y si estornudas, toses o escupes cerca de los alimentos, hay una alta probabilidad que contamine los alimentos y los utensilios que estás utilizando. Si chupas tu dedo después de comer, no lavas tu mano o no haces el lavado de mano correcto, o con una cuchara, un tenedor, y lo sigues utilizando, eso sería contaminar con las bacterias dentro de tu boca con la comida, y eso sería un error dentro de la cocina. Los métodos para prevenir estos o los hábitos correctos para tener sería lavarse las manos cada vez que entres, desinfectarse las manos, lavarse los utensilios después de usarlos, no chuparse los dedos, venir bien portados el uniforme, el peinado, la red, uñas cortas. Esos son hábitos correctos que debemos de tener dentro del área de cocina. Y como final hablaremos respecto sobre la salud dentro del área de cocina. La salud es un aspecto muy importante dentro del área de la cocina, ya que si uno de los cocineros o ayudantes cuentan con un problema de salud, puede tener un factor de riesgo muy impactante dentro del área de cocina. Hay ciertos puntos importantes en la cual se debe de mencionar que si una persona se encuentra lesionado, ya sea lastimado, herido o se haya cortado o quemado dentro del área de cocina, es muy importante hablar al responsable, ya sea el jefe o el gerente del establecimiento, ya que como eres un empleado, esto puede tener un riesgo muy importante al restaurante o al hotel que estás trabajando. Entonces, si te encuentras lesionado, herido, encuentras con unas cortadas, lastimadas, náuseas, vómitos o fiebres, es muy importante hablar directamente con el responsable de tu área o el del establecimiento. Y si se puede resolver en ese momento, es muy importante resolverlo en un momento. Por ejemplo, si tienes fiebre, mareos, vómitos, es muy importante ir al doctor o el área responsable que te va a ayudar dentro del área. Por ejemplo, siempre debe haber un botiquín de emergencias si te encuentras lastimado o cortado, y siempre debe haber un responsable que te pueda ayudar en caso que te hayas quemado por lastimado o cortado, y siempre debe haber un responsable que te pueda ayudar en caso que te hayas quemado por el aceite o haya una fuga de gas. Siempre es importante comunicarse con el responsable dentro del área. Ahora, para concluir, vamos a hacer un breve repaso de todos los puntos importantes que vimos anteriormente, comenzando con normas de seguridad e higiene. Las normas de seguridad e higiene son todas aquellas que nos rigen como cocineros. Son todas aquellas que debemos seguir para mantener un alto estándar en nuestra cocina, nuestro local
o donde sea que estemos trabajando. Estas normas protegen a los clientes y sancionan a quienes no las cumplen. Estas normas son muy rígidas al momento de dictarnos qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una cocina, manteniendo limpios, siguiendo un orden, teniendo salidas de emergencia, teniendo la inocuidad y trabajando constantemente en lo que es la limpieza tanto del personal como del local en el que se está trabajando. Estas normas existen y hay varios organismos que las hacen cumplir. Seguidamente hablaremos de los tipos de contaminación. Se conoce como contaminación a todo agente infeccioso, viral u de otra índole que afecte al alimento perjudicando su inocuidad. Existen 3 tipos de contaminación: la biológica, la física y la química. También dentro de estas está la contaminación cruzada, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. La contaminación física es cuando un objeto, ya sea madera, vidrio, cristal, un pelito, cualquier objeto diminuto que caiga dentro de la comida, pueda contaminarlo y al momento de comerlo sea una molestia. La contaminación biológica es, por ejemplo, cuando un microorganismo, un animalito, un insecto cae dentro del alimento, lo toca y hace que el mismo alimento ya no sea inocuo. Ahora, la contaminación química, en esta entran los pesticidas, los químicos, los fertilizantes que afectan al alimento. Continuando con esto está la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada es cuando un alimento ya cocido por X o Y motivo entra en contacto con una superficie en la que estuvo un alimento crudo. Esto se tiene que cuidar mucho debido a que al momento de que el alimento crudo entra en contacto con el alimento cocido, pasa los virus, las bacterias al otro alimento. Existen 2 medios de contaminación: la endógena y la exógena. La endógena es cuando el contaminante ya está dentro del alimento. En dado caso sería, claro ejemplo, un animal que ya tenga algún microorganismo, algún virus, alguna bacteria dentro. Este se elimina al momento de cocinarse y no va más. Bien cocido un alimento no puede enfermar, ¿no? Y las exógenas son las que provienen del exterior, ya sea por polvo, algún animal, cabello, etc. Ahora, las principales fuentes de contaminación son el ambiente, el agua que se toma, el alimento que se consume, sobre lo que se pone el alimento, en los lugares que se colocan. Luego están los utensilios. Los utensilios, si no son limpiados correctamente, estos pueden llegar a ser una alta fuente de contaminación. El portador y manipulador de alimentos. Si no sigue una higiene correcta y constante, puede hacer que el mismo alimento se contamine. Por eso es importante que sea muy limpio y que tenga mucho en mente la limpieza. Debe evitar toser, debe evitar tocar alimentos crudos y cocidos con la mano sin antes lavársela, lavarse las manos antes y después de ir al baño, y así sucesivamente. Debe hacer cosas para evitar la contaminación. Pausa. Vamos con las enfermedades que nos pueden generar los alimentos. Los alimentos, si no son cocidos correctamente, si no es cuidado la inocuidad, pueden enfermarnos. Los alimentos tienen microorganismos, microbios, patógenos que pueden enfermar a la persona que los consume si no son preparados con el debido cuidado. Dentro de los factores que podemos encontrar para que los alimentos generen alguna enfermedad está comenzando con el tiempo. Una bacteria puede multiplicarse rápidamente si no es bien cuidado. Una bacteria se multiplica exponencialmente. En 15-20 minutos tendrás el doble de lo que ya tenía. Entonces, ¿qué pasa si dejas a temperatura ambiente un alimento, que es la temperatura en la que proliferan
las bacterias, se multiplicará al punto en el que el alimento dejará de ser factible para su consumo, haciendo que se tenga que tirar y deshacernos de él. El factor temperatura. La temperatura es muy importante porque esta es la que nos indica si el microorganismo se detiene al momento de reproducirse, se reproduce o es eliminado totalmente. Arriba de los 65 grados, estos microorganismos empiezan a morir. Entre los 64 y los 5 grados es la temperatura en la que proliferan, siendo su máximo punto los 37 grados temperatura corporal. En este punto las bacterias se proliferan a niveles exorbitantes y se contamina muchísimo más rápido el alimento. Después, debajo de los 5 grados es cuando se detiene lo que viene siendo la reproducción. Se frena, sin embargo, no se mueren las bacterias. Esto sirve solamente para evitar que el alimento se contamine, se eche a perder más rápido o tenga mayor durabilidad. Ahora, también existe el factor acidez. La acidez. Esto es por el pH. Las bacterias no sobreviven a un pH muy ácido. Utilizando ácidos suaves como el vinagre, como el limón, evitamos que las bacterias proliferen, haciendo que así duren más los alimentos en su conservación. Está el factor humedad. La humedad es algo muy importante. Si hay agua, hay vida. Si logramos eliminar la humedad del ambiente y la humedad de donde están los alimentos, estos perdurarán durante más tiempo. También está el factor oxígeno. El factor oxígeno nos indica cómo el oxígeno empeora o mejora el momento de conservarse un alimento, debido a que hay bacterias que necesitan el oxígeno y otras que no las necesitan, y algunas que se adaptan a la cantidad de oxígeno que haya. Si hay oxígeno, pueden sobrevivir con él. Si no hay, igual sobreviven. Esto es importante porque con esto debemos tener en cuenta cuánta oxigenación debe haber en un lugar. Por ejemplo, una técnica para conservar es al vacío, sacando totalmente el aire de una bolsa y metiendo el alimento, así haciendo que dure por más tiempo. También está el factor que es el componente del alimento. Mientras más nutritivo sea, mayor probabilidad hay de que este alimento se descomponga, pues las bacterias necesitan de los nutrientes para sobrevivir. Otra parte es que aquí surgen las enfermedades. Las enfermedades más comunes son la salmonela, el E. coli, el botulismo. Esas enfermedades se generan por consumir alimentos contaminados. Estas no son las únicas, existen muchas más, pero estas son de las más conocidas y las más importantes. ¿Qué debemos hacer para prevenir esto? Como hemos mencionado bastante, es lavarse las manos, mantener la higiene personal muy rigurosamente. El lavado de manos es ultra importante, que la persona que maneje los alimentos no tenga descuidos, no permita que ningún cabello, pelo, etcétera, entre en contacto con el alimento. Es importante separar los alimentos, separar el alimento crudo del alimento cocido, no permitir que entren en contacto, pues uno ya está descontaminado, por así decirlo, al momento de cocinarlo, y el crudo aún tiene las bacterias endógenas o exógenas que están en el alimento. Otra parte importante para evitar esas enfermedades es cocinarlo. Al cocinar las bacterias mueren, evitando que nos enfermemos. E igual está el hecho de que, igual está el hecho de la conserva y de la refrigeración. Una vez cocido, el alimento se puede conservar y refrigerar. Igual antes de que se cocine, y es recomendable que se conserve, pero tienen un tiempo límite. Pasado ese tiempo límite, tanto antes de cocerse como después,
el alimento deja de estar en óptimas condiciones y podría afectarnos a nuestra salud. El personal es muy importante al momento de presentarse y al momento de preparar alimentos. Si la higiene personal es ausente, lo notarás. Y esto puede generar contaminación al momento de preparar un alimento, pues tanto el sudor, como un cabello, como una uña, como un poco de mugre o cualquier sustancia que esté sobre nuestro cuerpo al momento de cocinar entre en contacto con el alimento, este se verá afectado de manera total. Para mantener una higiene personal correcta debemos tratar el higiene corporal. El higiene corporal es qué tanto nos mantenemos limpios, comenzando con una ducha antes de trabajar, una ducha después de trabajar, lavarnos las manos constantemente, cortarnos las uñas, cortarnos el cabello, lavarnos el cabello, mantener la ropa limpia, intacta, inocua, en excelente estado, cortarnos la barba, rasurarnos y seguir una serie de pasos para que así nuestro cuerpo esté en óptimo estado y limpio. Aunado a eso, agregamos el cepillado, ponerte desodorantes, no usar fragancias al momento de entrar a cocina, ya sea perfume u otra sustancia que dé un olor, porque este también puede contaminar el alimento. Y aquí entramos a la parte que es el uniforme. El uniforme, como hemos mencionado, el uniforme de un pastelero tiene que ser adecuado, tiene que ser blanco, tiene que seguir ciertas normas, porque es nuestra línea de defensa contra cualquier incidente que pueda haber en una cocina. El uniforme debe estar compuesto por un gorro, un pico, un mandil, una filipina, el pantalón y los zapatos. Estos deben ser cómodos, deben ser de algodón, permitir que transpiren y tener suficiente tamaño para poder moverte adecuadamente, pero no ser tan grandes como para estorbar ni tan chicos como para impedir el movimiento. El uniforme es muy importante y este también debe mantenerse limpio en todo momento. De ahí pasamos a la apariencia, cómo se ve, cómo luce. La apariencia de una persona, de un cocinero, debe ser ideal, perfecta. Esta debe cuidarse mucho el cabello, tenerlo corto, tienes que cuidar mucho tus uñas, de igual manera tenerlo corto, tus zapatos siempre deben lucir limpios, tu uniforme debe estar impecable y adecuado para que la persona al momento de verte cocinar, preparar o atender, piense que está y se dé cuenta de que está con una persona que tiene educación, que tiene orden, que tiene disciplina al momento de estar realizando la actividad que esté realizando. Pues un uniforme limpio, un uniforme correcto, da esa seguridad al momento de ver a una persona. Continuando a esto, vamos al lavado de manos. El lavado de manos, que es algo que se repite mucho, pues es algo que se tiene que hacer constantemente en la cocina. Un lavado de manos adecuado, correcto en el caso de nosotros los cocineros, debe durar aproximadamente 1 minuto. ¿Por qué? Porque es las manos nuestra herramienta principal y la que está en contacto con absolutamente todo. Las manos deben lavarse de la mejor manera, frotándola con agua y con jabón, secándola con una toallita de papel, desechándola y posteriormente usando un gel antibacterial. Esto con tal de evitar todo tipo de contaminación, para que mantengamos un alto estándar de pulcridad y limpieza. Y ya para finalizar está la salud, lo más importante. La salud del cocinero debe ser óptima, debe ser adecuada. Este no debe tener lastimadas, no debe tener heridas, no debe estar enfermo, pues estar enfermo implica que pueda contaminar el alimento. Tener alguna herida implica que 1. Su desempeño laboral disminuye. 2. Estaría propenso a contaminar el alimento. Si te cortas, lo primero que debes hacer es informarle a tu supervisor y que él te diga, ¿sabes qué? Te detienes o se te cure, se vea la manera de que no afectes cocinando, que no afecte al alimento. Si tienes alguna quemadura, debes tratarla. Si tienes alguna enfermedad, tratarlo. No seguir trabajando con tal de mantenerte o con tal de
tener una apariencia de que puedes. Pues esto puede generar contaminación, puedes enfermar a otras personas, puedes terminar dañándote más a ti. Ya concluyendo todo, estos han sido los puntos que hemos visto, que se han visto, y son cosas que debemos tener en cuenta. Como pudieron observar, todo esto viene tratando de la higiene, el cuidado que debemos tener. El cuidado que debemos tener al momento de manipular alimentos. Como cocineros es algo que debemos seguir constantemente, es algo que debemos mantener, quitando los hábitos, los malos hábitos como fumar, como morderse las uñas, masticar chicle, malos hábitos como tocar los alimentos directamente con la mano. Son cosas que debemos evitar a toda costa, pues estos son malos hábitos, son hábitos erróneos que afectan tanto a que afecta la percepción que tienen las personas de nosotros como la percepción que damos. Uno no puede agarrar un alimento con la mano simplemente y probarlo porque estás contaminando. Son cosas que no se deben hacer. Este tema ha sido y ha tratado mucho de cómo un cocinero, cómo un panadero, cómo una persona que manipula los alimentos tiene que seguir y tratar los alimentos. Pues ellos son quienes nos dan de comer y si ellos no cuidan ese aspecto, nosotros nos enfermamos o enfermamos a las personas a las que estamos alimentando. Para finalizar, quisiera agradecerles a todos ustedes por estar atentos y eso ha sido nuestro trabajo. Gracias.